Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio en el marco de las conferencias sobre ritual, juego y deporte. El tema que se abordará el día de hoy es juegos en la colonia. Para esto contamos con la participación del maestro Jalil del Carmen Clemente, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en materia de cultura física y deporte, inscrito en el Registro de Cultura Física y Deporte. Él ha sido notificador, proyectista y miembro suplente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte desde el año 2006 a la fecha. También ha publicado como coautor el libro Derecho Deportivo Mexicano y su última obra publicada en el año 2020 se titula Breve Historia del Deporte en México y su impacto social. Bienvenido, maestro Jalil. Muchas gracias, Lilian, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y con los compañeros Jorge y Alejandro, que bueno, que va a estar un conversatorio riquísimo sobre la materia. Muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Olmos Curiel. Él es maestro por el Colegio de Michoacán y doctor en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Alejandro hace investigación y ha dado clases de arte mesoamericano, arqueología del occidente mesoamericano, escultura mesoamericana, arqueología experimental, registro técnico de obras de arte y juegos prehispánicos. Es asesor del Comité Académico de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y miembro de la red de profesores e investigadores sobre juegos y deportes tradicionales de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. Actualmente asesora y dirige tesis vinculadas a su especialidad y es docente del taller de Juegos y Deportes Autóctonos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro Alejandro Olmos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. También nos acompaña... Gracias, saludos cordiales. Saludos. Jorge Gutiérrez Reina, quien es maestro y doctorando en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor de literatura novohispana en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad e imparte un taller de poesía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Trabaja en la Academia de Lengua dentro del proyecto Cordiam y como realizador de una edición crítica del primero Sueño de Sor Juana. Coordina la historia de las literaturas en México, siglo XVI y siglo XVIII, junto con Ana Castaño y Jessica Luc, desde el Instituto de Investigaciones Filológicas. Muy bienvenido, maestro, y muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Gutiérrez. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues, entrando ya en materia, le pediríamos al maestro Jalil que pudiera hacernos alguna presentación y después continuaremos con algunas preguntas que tenemos ya. Claro que sí, un gusto estar aquí, saludarles a todos, a los amigos de audiencia que nos están viendo en Deporte UNAM, por realizar y felicitar por realizar esta semana con estos conversatorios muy interesantes sobre juego ritual y sobre todo pues el simbolismo que existe en esta semana tan importante históricamente hablando, ¿no? Entonces, muchas gracias, un gusto compartir el día de hoy con mis compañeros, tanto Alejandro como Jorge, que como les indiqué, pues yo creo que es fácil un conversatorio muy rico en cultura, en conocimiento, en imparticionismo, en compartir con los amigos que nos están viendo hoy en Facebook Live y por supuesto, bueno, pues vamos a realizar esta presentación que nos va a ayudar a dar un contexto bastante interesante. Entonces, bueno, aquí andamos. Bien. Bueno, como bien se ha comentado, efectivamente, pues tengo esta fortuna de publicar este libro recientemente. Dicen, en el año de pandemia vienen también los grandes cambios y bueno, uno de ellos es estar trabajando y publicar y compartir conocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué realizamos esta publicación de una manera? Y se los explico, creo que cualquier persona interesada en el conocimiento de la actividad física, de la cultura física, del deporte, debe tener pues las bases o al menos una idea de lo que ha sucedido en los contextos sociales, culturales, que han pasado pues realmente en la historia de nuestro México,
pero por supuesto creo que en las etapas que se han distinguido durante el México que hoy conocemos, en diversas etapas, la parte prehispánica, conquista, colonia, independencia, el siglo XIX, ¿no? El porfiriato, la producción, el siglo XX en todas sus décadas y lo que llamamos del siglo XXI. Por supuesto, es pues un recorrido de la historia, a lo mejor, como digo, muy breve, de manera muy concisa, pero hablando de los contextos, ¿no? Entonces creo que debemos de resaltar muchos que en cada uno de estos momentos históricos, pues está la actividad física, está la cultura física como tal, y entonces pues me permití realizar esta obra y también porque, bueno, uno comparte ese conocimiento y que afortunadamente pues los chicos que están estudiando el deporte pues tengan este acercamiento, ¿no? Yo no concebiría de que estuvieran egresados de una carrera de deporte y no tuvieran una base de lo que es nuestro México en relación a la cultura física y el deporte. Por supuesto, hablando de una primera etapa, y creo que no me dejaba mentir el maestro Alejandro, pues la cuestión de que realmente a nosotros siempre se nos enseñó en la primaria, en la secundaria, Mesoamérica, únicamente, ¿no? Entonces, realmente hablar de las zonas culturales, a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de leer el libro del pueblo indígena de Alejandro Luján, de Alfredo Luján y su hijo, sobre lo que son las demás zonas culturales, ¿no? La zona de Aridoamérica, de Mesoamérica, de Oasis América, y saber que hay vestigios importantes sobre los juegos o lo que es el juego de pelota. Por supuesto que cada uno de nosotros nos enseñaron, pues Mesoamérica en todas sus zonas, en todos sus aspectos, ¿no? Como tal, ¿no? Si bien yo siempre he mencionado y quiero comprender que a lo mejor se habla mucho de los 500 años como si fueran 500 años nuestra cultura. Yo digo que no es así, ¿no? Realmente nuestra cultura, nuestra historia habla de 2500 antes de Cristo, lo cual equivaldría al surgimiento de la civilización china dentro del paralelo de lo demás y que yo creo que esto es un gran parteaguas de conocimiento en las líneas del tiempo, porque empezamos a generar cultura como otras civilizaciones y que fuimos creciendo en un desarrollo bastante interesante y que al vemos esta línea del tiempo, pues hablamos, yo siempre hablo de más de 4.500, de 4.500 años de conocimiento, de cultura, de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que esto es un aspecto bastante interesante y que por supuesto Mesoamérica tiene sus orígenes, su manera de contextualizar, porque curiosamente a nosotros nos enseñaron separadas las culturas, nunca como que esta hilación o esta situación de comprender las culturas de manera conjunta, ¿no? Siempre fue por separado, nunca vimos una hilación entre unas y otras, y entonces a veces como que cuando vamos creciendo sentimos que así es todo, ¿no? Separadas las cosas, y nunca damos una hilación, una comprensión de que todo va relacionado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay que comprenderlo, hay que analizarlo siempre, y para mí es muy importante pues, rescatar lo que creo que, como bien tenemos a un experto, el maestro Alejandro, ¿no? Que realmente pues comprender los juegos, orígenes y autóctones tradicionales, y que ya llevamos 2 días de este conversatorio sobre ese tema, que por supuesto nos da a entender esta explicación aún más por qué es tan fuerte el arraigo, ¿no? Creo que eso es lo que debemos entender bajo ese aspecto, lo que hoy corresponde, ¿no? Sin duda alguna, pues ya en Mesoamérica pues tenemos todas estas zonas que por supuesto son importantes, pero también hay que comprender, y algo bien dicho es, para hacer y comprender al mexicano de hoy tenemos que analizar la parte filogenética, es decir, el ADN del pueblo mesoamericano, de todo eso, es porque derivado de esto y de lo que vivíamos anteriormente, pues lo traemos en la sangre. Hoy en día, como bien decía el maestro Cerveto, entre el criollo mestizo novohispánico, pero traemos esta parte del ADN mesoamericano y características donde, como bien estudia la ciencia de la filogenética, el óvulo y el esperma te va a dar las condiciones físicas, te va a dar un aporte, que eso hoy se estudia dentro de las ciencias ciencias y la motricidad en el estudio del aspecto biológico y filogenético, donde sin duda alguna pues tenemos que descubrir cómo es el ADN de nosotros, esas características físicas, emocionales, psicológicas
que eso se desprende a lo que a lo mejor se desprendió en el momento y el gran significado que podría tener dentro del juego de pelota, ¿no? O sea, totalmente las características, su esencia de esto, cómo ha evolucionado y por supuesto esto me va a permitir que con la llegada de los españoles pues exista un cambio de transformación en el ADN, ¿no? O sea, totalmente este mestizaje, esta parte que cambia por completo sobre ello, pues lo traemos en la sangre, ¿no? Y también en las condiciones, ¿no? Tanto se ha hablado de este pueblo mesoamericano fuerte, alto, guerrero, ¿no? Tenaz, bueno, eso hay que hablar muy bien de esa parte mesoamericana, ¿no? Esta parte que nos corresponde y creo que eso también hay que analizarlo en por qué somos hoy como somos y por qué hay deportes de contacto, de fuerza, en el que destaca hoy el mexicano. O sea, creo que también vienen a analizarlo y comprenderlo y si volteamos hacia atrás, hacia nuestro pasado, es que esto lo traemos por parte del ADN. Entonces, creo que es comprender este aspecto bastante interesante, que si bien ya al lado de los mexicas y porque ya estos son los Huaytratlani que tuvieron esta evolución, ¿por qué? Porque llegaría la llegada del español, llegaríamos al momento de 1519 en esta llegada, por supuesto pues en esta cultura que llega a otra cultura, a conocerla, a conquistarla, ¿no? Y ese es el gran contexto que hoy tenemos. Dentro de Hernán Cortés y que creo por supuesto está el Gran Escape, el Árbol de la Noche Triste, que ahora ya le quieren cambiar el nombre o ya le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces está un poco si era el Árbol de la Noche Alegre, pues no lo creo, pero bueno, la historia todavía nos dice y no realmente los expertos, ¿no? Como el maestro, pues que realmente hubo ahí los guerreros cuando hicieron salir a Hernán, ¿no? Hernán Cortés, de este primer intento de conquistar, ¿no? Por supuesto, el simbolismo de la caída de Tenochtitlán. En este año simbólico, en ese día, en el momento que, bueno, tiene que ayudarse de otros grupos, como se ha mencionado tanto en la historia, pues para tener esta caída que, por supuesto, trae un simbolismo, trae una narrativa que, por supuesto, estaremos platicando sobre ello, sobre todo nuestros compañeros el día de hoy, de esta narrativa que se traduce en la caída de un pueblo, en la transformación que corresponde de ser un pueblo totalmente politeísta a cambiar a una sola religión, lo que implica esta situación y también en el simbolismo del mismo, ¿no? Por supuesto, este mapa bastante interesante de la colonia pues trae a lo que sería en su momento pues prácticamente todos estos países que conquistan, que tienen su oportunidad, que hay un abarque bastante interesante, ya después de que Inglaterra pues ya cambia y se vuelven las 13 colonias que hoy conocemos los Estados Unidos, cómo iba abarcando. Yo creo que España, como observamos aquí en este mapa, abarca gran parte de América y que siempre decimos es el gran ganón, ¿no? El que gana, por supuesto, dentro de este territorio. Y los demás países que no podemos olvidar, como Holanda, Portugal, ¿no? Dentro de la propia Francia, ¿no? Dentro de este bosquejo bastante interesante sobre cómo es que queda realmente este mapa geográficamente derivado de pues, los conquistadores, ¿no? De estos países europeos que se reparten el mundo, entre África, Asia, América prácticamente, y para nosotros, ya aterrizando dentro de las clases sociales, que dentro de las clases sociales, por supuesto, tendremos al español como tal, a digamos, ¿no? Los criollos mestizos novohispanos, en esta mezcolanza de ya no soy español originario, y como ya me mezclé con la gente indígena, pues ya no soy un español originario, que eso propició también un descontento a futuro dentro de la etapa ya final de la conquista. Los indios, los negros, los mulatos, que muchos eran esclavos traídos y que fueron quedando, y que los cánticos, la manera de traducir para que no los descubrieran, pues eso formó gran parte de su lenguaje, de su idioma, pero realmente podemos decir las castas, o sea, todos estos bajajes, y a veces, muchas veces en la vestimenta de cómo se decían es por parecerse al español, ¿no? Para que no los trataran mal. Entonces,
a ver, en estas ideas de, pues sí, lo ridiculizaban y toda esta situación que hoy vemos dentro de muchas culturas del sureste, de la vestimenta, pues trae un arraigo de lo que en su momento tendrían que verse ellos para que no, pues tratar de similar al español, para tratar de decir que no los trataran mal, que eso era también una manera de verlo. Y entonces, pues aquí viene una gran pregunta y esta la traigo directamente de una historiadora, ¿no? Que siempre dicen verdad o mentira, ¿no? Y para nuestros amigos que nos están viendo, porque por supuesto también esto es para un aprendizaje colectivo, donde los españoles y criollos distinguidos jugaron en su infancia con niños indígenas y negros, y esto nos dice al menos la historiadora Inuna Inés, que creen que sí, ¿no? Hay un trabajo de investigación sobre los niños y niños que jugaban dentro de la colonia, y esto era que no estaba tanto los prejuicios sociales en las edades tempranas en los niños. Y siempre me voy con esta frase popular cuando mencionamos al lugar que vieres, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre tratas de, al lugar que fueres, haz lo que vieres. ¿Por qué? Tenías que conocer un contexto, tenías que ver alrededor de esto. Y esto es muy interesante cómo la historiadora en una Inés pues lo aborda en tratar de evitar pues, los prejuicios sociales y que sí se le permitía al español balcoyo jugar con estos niños de manera indígena y negro para conocer un contexto y sus orígenes. Y era tal vez comprensible cómo lo maneja la historiadora en este caso Inés Herrera, ¿no? Entonces, bastante interesante sobre este aspecto. Y por supuesto, vendrían los juegos, que yo creo que aquí en esa narrativa nos va a encantar mucho platicarlo con la gente, porque vienen los primeros, para nosotros ya conocidas rondas, ¿verdad? Pero cómo se fueron plasmando estas rondas a través como Doña Blanca, la Víbora de la Mar, así tenemos un fandango, ¿verdad? La Rueda de San Miguel, que muchos traen una cuestión religiosa, por supuesto, que traen plasmada ahí la religión, pero, y bueno, que siempre nos disfrutamos en la Víbora de la Mar, hoy en día adultos en fiestas, en bodas, pero trae un arraigo totalmente desde ese tiempo, ¿no? O sea, hay otras actividades que por supuesto estoy seguro que el maestro Alejandro lo va a compartir dentro de los juegos, el papalote, la matatena, las canicas, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención cuando yo lo descubro y voy viendo los libros correspondientes, pues esta connotación que yo en muchos de esos libros mencionaba, ¿no? La narrativa, la manera de las rondas, cómo se trataba de visualizar a través de los cánticos, a través de la religión mezclada con lo que estaban viviendo en la época, y a veces como que concebirlo en ese momento pues, no lo hilas, no está como que en esta relación tan fácil, pero las maneras y las frases, la narrativa con que se va describiendo, pues hizo en su momento que los niños pudieran convivir, ¿no? Era una manera de pasar un tiempo, de disfrutarlo, en esta evolución dentro de los juegos plasmados en la colonia, y por supuesto que tendríamos otras actividades físicas, jugar para los niños, que era la manera de distracción, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las dichosas canecas, ¿no? Cómo fueron llegando de alrededor del mundo para plasmarlo y quedar durante la colonia. O sea, todos aspectos bastante interesantes que creo para nosotros que estamos estudiando la materia del deporte, para nosotros que hoy podemos aportar estos aspectos, es sin duda alguna el elemento de tener esta evolución del juego y el deporte hasta nuestros días, ¿no? Por supuesto, quiero mencionar que este documento, las leyes de Indias, era el documento legal donde el rey pues reconocía a los nativos de América, ¿no? Como tal, bueno, en este caso Nueva España, totalmente. Sin duda es un documento que en la historia del derecho mexicano está plasmado y que es un documento importante. Y aunque existe la buena intención y aunque existe el reconocimiento para conservar los usos, costumbres, el reconocimiento a los indios de América, pues sabemos que a veces a la distancia era difícilmente que se cumpliera, ¿no? Entonces, pero sí es un documento bastante interesante para la gente que le gusta la historia, para la gente que trata de entender en su momento qué pasaba. Al menos hubo un rey que trató
a través de este documento de las leyes de Indias, reconocer al nativo, reconocer al que está viviendo aquí, respetando sus usos, costumbres, códices, y que muchos de la parte de la religión y frailes que llegaron aquí trataron de conservarlo, ¿no? Entonces creo que de ahí tenemos tantos nombres de frailes que no es casualidad que en México tengamos el nombre de diversos frailes de la protección que trataron de hacer con los indígenas en su momento, ¿no? Por supuesto, la religión, que es un tema que también está ahí presente, y un aspecto tan significativo como es la Basílica de Guadalupe, tanto la antigua y que, bueno, tiene plasmada este simbolismo, pues se va quedando, ¿no? En la transformación de los diversos dioses hasta tener a un solo Dios, en la evangelización que se tiene, que trae una repercusión, por supuesto, en los aspectos de las que habíamos dicho como las rondas, pero está ahí presente la religión y, por supuesto, un simbolismo de ese momento. Pues hablamos de la Basílica de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe con o sea, hoy San Juan Diego, ¿no? Ya con este nombre de San Juan Diego, ¿no? Pero era de nuestro querido Dieguito, y por supuesto, toda esta transformación ideológica que se va dando. Finalmente, vamos a cerrar. Ok, sí, era Y ya precisamente estamos por cerrar en este punto para que nos reunamos. Pues llega esta dichosa iglesia de San Hipólito, que para nosotros, pues por supuesto, la iglesia de San Judas Tadeo, que después de que se inunda la iglesia de San Judas Tadeo, pues la trasladan a lo que hoy conocemos de esta iglesia originaria de San Hipólito. Y como bien decimos, la gran pregunta, se la vamos a dejar para nuestros compañeros que están aquí presentes, ¿y cuándo fue la primera corrida de toros? Y tengo 3 opciones, aquí es así como en plan de concurso, ¿verdad? Nuestro 13 de agosto de 1529, 24 de junio de 1526, 27 de septiembre de 1821. Chicos, yo sé que los demás la van a contestar en los puntos que vienen, no daremos la respuesta, ¿verdad? Pero daremos pie porque tiene mucho que ver con, os la damos de nuevo para que los demás comenten. Por supuesto, tiene que ver mucho con la caída de Tenochtitlán. Y si sabemos cuándo fue la caída de Tenochtitlán, tendremos la fecha por conmemorar al santo patrono que se dio en su momento bajo este calendario, San Hipólito, 13 de agosto, y que se daría esa primera corrida de toros para celebrar la caída de una civilización como fue la de Tenochtitlán. Ese fue el argumento, o ha sido el argumento inicial del 13 de agosto de 1529. Entonces, pues bastante interesante cómo se puede dar esta parte de la historia. Por supuesto, esta es una explicación a este conversatorio original que damos pie y que da pie a entender y reflexionar nuestra evolución histórica dentro de los juegos de la colonia, y que, bueno, uno de tantos que se ha quedado tan arraigado, la fiesta brava, hoy conocida dentro de los toros, y que me da mucho gusto compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por sus aportaciones, maestro Jalil. Creo que abarcó también varios temas en esta presentación. Y aquí también quisiera preguntarle al maestro Jorge Gutiérrez algo sobre un tema que ya se había comentado. ¿Qué tanto influyó la religión en la sociedad colonial y con relación a los juegos y deportes? Y ahí después también pediría la opinión y participación del maestro... Ya no lo veo. El maestro Alejandro. Es que creo que se salió, pero bueno, en lo que sí. son trampas que nos pone la tecnología, pero en lo que regrese el maestro, pues yo estaré muy, muy complacido de contestar o intentar contestar esta pregunta que nos plantea Lilian. Acerca de la importancia de la religión en el mundo del deporte o de las justas, de los juegos virreinales. A mí no me gusta decir colonial porque como soy novohispanista, la palabra colonial tiene un peso muy, muy negativo y muy fuerte que nos lleva a malinterpretar muchas veces el periodo. Yo prefiero decir el universo novohispano o el universo virreinal antes que el colonial, ¿no? Pero entiendo por qué se dice así. Bueno, hace un momento decía el maestro Jalil, y me parece fantástico, que habría que preguntarnos por qué es aquello que constituye nuestro ADN.
¿no? Nuestro ADN cultural, nuestro ADN espiritual como mexicanos, y dentro de ese ADN, por supuesto, es fundamental no solo el mundo de lo prehispánico, que como bien dijo el maestro Jalil, tiene una profundidad histórica impresionante, ¿no? Pero también tenemos como mexicanos, también nos constituye el pasado plenamente criollo, el pasado plenamente novohispano, que es justamente en el pasado en el que a mí me gusta existir, en el que me gusta estar. Ese pasado prehispánico, ¿no? Es muy rico también en cuanto a los juegos, a las justas que en él se desarrollaron, ¿no? A mí me intriga, me interesa sobre todo el mundo de la fiesta oficial novohispana, ¿m? El mundo de la oficialidad, es decir, aquellas celebraciones que tienen que ver con el Estado, con la iglesia virreinal y con sus altos mandatarios, ¿no? Hace un momento hablábamos de lo profuso, de lo abundante de la fiesta en el periodo prehispánico, y es que habría que decir que en el periodo virreinal la cosa no es muy distinta. Como yo siempre digo, los novohispanos hacen fiestas a la menor provocación, a la menor provocación, ¿no? Y eso explica bastante por qué somos como somos los mexicanos. Pero bueno, los novohispanos hacen muchísimas celebraciones, y dentro de estas celebraciones oficiales, en las que de verdad la iglesia y el Estado echaban la casa por la ventana, ¿no? Siempre hay justas que podríamos catalogar de deportivas. Siempre, siempre, siempre. Tenemos un montón de documentos, que es a lo que yo me dedico, a los documentos, a la literatura, que nos permiten vislumbrar ese tipo de diversiones, ese tipo de fiestas oficiales. Hay un tratado de la caballería muy temprano, de 1580, de Juan Suárez de Peralta, que hijo de conquistadores, los jinetes mexicanos durante la época novohispana eran muy celebrados, eran célebres a nivel mundial. Don Quijote, cuando ve montarse al don San Lorenzo, ¿no? Alias Dulcinea, en un caballo con mucha agilidad, dice Don Quijote, oye, esta podría enseñar a montar al más diestro cordobés o incluso al más diestro mexicano, ¿no? Para que nos demos una idea de en qué estima se tenían a los caballeros mexicanos en la época virreinal. Bueno, tenemos, por ejemplo, ese tratado de la caballería, o tenemos un poema épico que se llama Fiestas de Toros, Juegos de Cañas, ahorita vemos más o menos qué es eso, y otras muchas manifestaciones literarias que dan cuenta de los ejercicios de las justas que se llevaban a cabo en el periodo virreinal. Ahora, hace un momento, antes de la charla, y hoy seguramente ahora el maestro Alejandro nos va a explicar más al respecto, el maestro Alejandro nos decía que los juegos prehispánicos habían prevalecido sobre todo dentro de las fiestas populares, o sea, dentro de lo popular. En el caso de lo oficial, ocurre algo muy distinto, ¿no? La cultura del conquistador, lo que hace a partir de sus fiestas, ¿no? Es justamente tratar de desplazar al subyugado y a sus costumbres. Por eso, las fiestas deportivas novohispanas, las fiestas en las que hay deporte novohispano, hay muy poca presencia del elemento indígena, o el elemento indígena en todo caso está en la órbita, nunca está en el centro. De hecho, yo diría que de todas las fiestas, el único deporte, por decirlo de alguna manera, o juego de la época prehispánica que tiene un lugar dentro de la celebración es el de los voladores de Papantla. Y bueno, es muy importante, de hecho, porque en la Plaza del Volador había un lugar llamado la Plaza del Volador, ¿no? Y ese lugar recibe su nombre justamente porque ahí estaba el palo de los voladores de Papantla, ¿no? Está donde ahora está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en el centro, pero en ese lugar era donde se llevaban a cabo la mayoría de las justas y competiciones deportivas de la Nueva España, ¿no? Las oficiales, las de los criollos, ¿no? Entonces, la de los gachupines, ¿no? Es decir, españoles venidos de la península para ejercer, por ejemplo, un cargo público como el del virrey o el del arzobispo, y de los criollos que eran descendientes de españoles pero ya nacidos en México,
Entonces, ¿qué juegos tenían esta sociedad novohispana, ¿no? Dentro de su oficialidad? Podría yo mencionar tres que son sumamente importantes, ¿no? Uno es el de correr la sortija, que se llamaba Correr la Sortija. Un juego que a mí me parece muy divertido, la verdad es que hasta me dan ganas de jugarlo, de practicarlo. Consiste en que un jinete intenta al galope insertar una sortija que cuelga de un listón, ¿no? En medio, bueno, con su lanza. Entonces el jinete se dirige a toda carrera hacia la sortija, la ensarta con la lanza y si logra sacarla del gancho, gana el juego. Eso es correr la sortija. Hay otro que me encanta, que creo que es el más espectacular de todos, porque, ojo, en el deporte novohispano o en las justas novohispanas, el elemento teatral es fundamental. Creo que eso lo comparte un poco con el mundo prehispánico. Entonces, hay un elemento dramático fundamental de espectacularidad. Entonces, este segundo juego, los juegos de cañas, eran un verdadero espectáculo. Los nobles caballeros de la sociedad novohispana se dividían en dos cuadrillas y esas dos cuadrillas se engalanaba cada una de un color distinto. Casi siempre era azul y rosa o carmín y azul. Entonces, había toda una coreografía de los jinetes, todo un espectáculo que contenía básicamente dos partes, ¿no? Primero, las dos cuadrillas se ponían cada una en los extremos del coso y hacían lo que se llamaba el correr de las parejas. Salía disparado un jinete azul, un jinete rosa y se cruzaban por el medio del campo. Y así uno tras otro, ¿no? Uno tras otra las parejas y luego venía ya propiamente el enfrentamiento ficticio, que era el jugar las cañas, en el que las dos cuadrillas, los dos equipos, vamos a decir, se enfrentaban en una batalla fingida, no con lanzas reales, porque habría sido aquello una masacre, pero sí con cañas, ¿no? Entonces daban con todo con las cañas, al cabo eran inofensivas, y en eso consistía el juego, ¿no? El juego de cañas. Había también otro que se llamaba el juego de las alcancías, que generalmente se llevaba a cabo después del juego de las cañas, y que consistía en que los jinetes se arrojaban pues globos de barro rellenos de papel, de arena, de agua con olor, etcétera, etcétera. Era como una contraparte festiva, lúdica del juego de cañas. Entonces, ese es uno de los deportes o de las justas virreinales, les digo, que tenían mayor espectacularidad, y que despertaban mayor entusiasmo entre la sociedad de aquel entonces. Otro deporte que es fundamental para el mundo virreinal, y creo que lo es todavía para la sociedad mexicana y muchas sociedades latinoamericanas, es por supuesto la llamada fiesta brava o las fiestas de toros, que en el caso del mundo novohispano no era tan importante como es ahora la figura, por ejemplo, del torero, que sale el torero en traje de luces. No, lo que había era más bien lo que conocemos como jaripeo y como rejoneo. O sea, eran jinetes, salen los jinetes a caballo, avientan los rejones al animal, al toro, hasta que logran derribarlo. Había más bien esa otra modalidad, era, creo, la más popular. Ojo, es bien importante destacar el hecho de que en todos los deportes de los españoles son fundamentales dos animales, que más que dos animales son dos símbolos, el caballo y el toro. O sea, que si quisiéramos definir el poderío del conquistador a partir de dos elementos, definitivamente tendría que ser el caballo, y el toro también es un símbolo poderosísimo de hispanidad. Entonces, recordemos el impacto que causaban en los naturales los caballos, ¿no? O sea, no tenían una como categoría mental para clasificarlos, y decían, estas criaturas que son, ¿no? Decían, los conquistadores eran como criaturas de dos cabezas, eran como centauros. ¿Qué eran los caballos, no? Son un elemento completamente anómalo para el mundo indígena, y el hecho de que en todas las fiestas el conquistador despliegue su poderío a partir de los caballos no me parece gratuito.
Entonces, es un despliegue del símbolo y del poder del conquistador. Somos los jinetes, ¿no? Y es un símbolo que sigue presente en toda la cultura mexicana. Es un símbolo que va cabalgando hasta el siglo XIX-XX, que es Zapata, sino el gran jinete, ¿no? Los héroes de la revolución, etcétera, etcétera. Eso nos viene del conquistador, ¿no? O sea, ese gran símbolo del hombre a caballo, el hombre con el poder. Bueno, otra cosa que quería nada más mencionar es que para el mundo novohispano, obviamente, todos los deportes, toda la vida, toda la cotidianidad está profundamente permeada por el asunto mágico religioso, ¿no? O sea, nunca una justa deportiva en el mundo novohispano se va a dar así nada más porque sí, por diversión, ¿no? Siempre tiene un significado más profundo y ese significado puede ser religioso, ¿no? Tenemos en el mundo novohispano varias anécdotas que nos comprueban esto que les estoy diciendo, ¿no? Para no prolongarme demasiado, les cuento que este señor llamado Fray García Guerra, fraile dominico, viene de España para ocupar el cargo de arzobispo de México. Y sucede que este señor era absolutamente, pues, glotón, melómano y taurofílico. Era aficionado absoluto a las corridas de toros. Cuando llega a México para tomar el cargo del arzobispado, hace una pachanga, pero bueno, monumental. Y de hecho, pues aquí viene el aspecto mágico, lleno de tragedias, ¿no? O sea, cuando llegó, las mulas se desbocaron y él se cayó al lodo. Cuando entró a la ciudad, tuvo que saltar del carro porque los caballos también se desbocaron. Cuando vino el espectáculo de los voladores de Papantla, uno de los voladores se soltó y cayó destrozado a sus pies, ¿no? O sea, eso nos dice la crónica. Entonces, como ven, hay todo este elemento mágico que dice, oh, algo va a salir mal. son demasiados presagios. Pues, ¿qué pasa? Que cuando este señor, además de tener el cargo de arzobispo, lo nombran virrey, a la muerte del virrey, entonces se convierte en el arzobispo virrey, la persona más poderosa de México, dice, pues voy a celebrar, voy a hacer una pachanga más grande que la que hice cuando nomás era arzobispo. Dice, quiero correr toros todos los viernes voy a correr toros, pero dice, yo no me quiero mezclar con el pueblo, voy a hacer una plaza de toros privada dentro del Palacio Virreinal. Imagínense nada más qué escándalo. Sucede que había dos monjas, ¿no? Sor Inés de la Cruz y Sor Mariana de la Encarnación, que estaban en el convento de Jesús María. Estas monjas tenían un sueño y su sueño era fundar el primer convento de carmelitas descalzas del virreinato. Y para ello habían pedido la ayuda del arzobispo. El arzobispo les dijo, les voy a ayudar a fundar el convento en cuanto me nombren además virrey. Pues, ¿qué pasa? Que lo nombran virrey y el virrey, en vez de ayudarles para el convento, decide construirse una plaza de toros, ¿no? Imagínense cómo estaban las monjas. Pues, ¿qué ocurre? Que aquí interviene la mano divina. Estaba la gente ya en los tablados, el día del primer viernes de las corridas de toros del arzobispo virrey, y abierto el toril para que se corriese el primer toro, empezó la tierra a dar vaivenes tan grandes que parecía desencuadernarse de sus cimientos fijos, con un estruendo tan desordenado que causó horrible temor. Arrojábanse unos de los tablados, otros de las azoteas, y levantóse una gritería que parecía venirse el mundo abajo. O sea, intervino la mano divina y digamos que en la interpretación de las monjas novohispanas, pues claro, Dios castigó las corridas de toros del arzobispo con una serie de temblores que fueron desastrosos. Al final, el arzobispo murió pocos días después, de manera muy repentina, murió muy pocos días después, y de hecho se enterró su cerebro en el atrio de la catedral, porque se le hizo una autopsia. Entonces, por ahí, por el atrio de la catedral, hay que ver el cerebro de Fray García Guerra, ¿no? Y bueno, al final las monjas lograron fundar su convento, que es el convento de Carmelitas Descalzas, que hoy es Santa Teresa la Antigua, que está ahí en el centro histórico, y en el que muchos años después, por cierto, profesaría Sor Juana Inés de la Cruz,
¿no? De hecho, toma el nombre Sor Juana, el nombre que la hizo famosa, de esta Inés de la Cruz, que es la fundadora del convento. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz entró a un convento, ¿no?, fundado gracias a toda una serie de eventos muy desafortunados que tienen que ver con las justas, con las corridas de toros, etcétera, etcétera. Ahora, algo que me parece también bien importante, ya con esto cierro, es que la fiesta novohispana no solo tiene un carácter religioso, es decir, no tiene solo interpretaciones religiosas. María Estrada de Medinilla, una poeta que escribió este largo poema llamado Las fiestas de toros y alcancías, de cañas y alcancías, al final de su poema dice: tal correr y parar nunca han tenido los cosos españoles. Es decir, los españoles no sueñan ni siquiera con el nivel que hemos alcanzado en nuestras artes de la equitación. Y al final dice, le desea a la patria mexicana, que en triunfos de tus altas glorias, eterna te celebren las historias. Así termina el poema. Es decir, en la constitución del orgullo patrio, del orgullo criollo, que luego será el orgullo mexicano, también van a fungir un papel muy, muy importante las justas, ¿no? Así pues, esos juegos que habían traído los españoles y que habían sido un despliegue simbólico de la dominación, ¿no?, a partir del caballo, el toro, etcétera, se van a convertir luego, reinterpretados por los criollos novohispanos, en motivo de orgullo de esta tierra. Entonces, por eso digo que habría que, en ese ADN tan complejo, no solo es importante lo prehispánico, es que también el orgullo patrio se constituye por aquello que trajeron los españoles y nosotros supimos reinventar. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ahí le paro. Muchas gracias, maestro Jorge Gutiérrez. Y bueno, quiero comentar antes de dar la palabra al maestro Alejandro Olmos Curiel, que tenemos saludos para todos nuestros ponentes, de espectadores que están de Ecatepec, Michoacán, y desde Guatemala también saludos les envían todos los espectadores, y también invitar a nuestros espectadores a que hagan sus preguntas o más comentarios a través de la página del Facebook. Maestro Alejandro Olmos, tiene usted el uso de la palabra y agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio, dando continuidad a los comentarios que han hecho los compañeros. Lo primero que voy a decir es que los juegos coloniales en América son una expresión que nosotros podemos dividir en México y coloniales o tradicionales, aquellos que llegaron de Europa. Entonces, por su origen, como les digo, se dividen en dos: autóctonos por un lado, los que podríamos llamar americanos, y tradicionales, aquellos que llegaron a Europa a partir de la colonia y posteriormente, ¿no? Y que siguen fluyendo de todas partes del mundo. Pues, hablamos de paralelismos culturales, que esto es juegos que se juegan en Europa y en América muy similares, o en otras partes del mundo, y sincretismos que una vez que llegan los juegos de origen europeo, se sincretizan y se transforman en otros. Ahorita vamos a ver. Y por su forma de practicar, nosotros los dividimos en dos, de destreza mental y de destreza física. Por un lado pongo los que serían de destreza mental, vulgarmente llamados juegos de mesa, y a un lado pongo el caso de los bolos o el boliche, que sería de destreza. El de destreza mental, la taba, los dados, el alquerque de 3, el alquerque de 9, el alquerque de 12, el trompo, el las canicas y muchísimos más. Ahora, y aquí he puesto a un lado los nombres con los que nosotros los vamos a conocer en América. Por supuesto, de los de destreza física tenemos la rayuela, el avión, el bebeleche. Algunos tienen ya nombres hibridados aquí en América. La rayuela de rebote, el cometa, el llamado papalote, al parecer tiene orígenes europeos y asiáticos. Entonces, es cuestión de revisar, o podría ser un paralelismo. Los bolos, de origen egipcio, ahorita voy a mostrar.
el burro entamalado, el burro corrido, pégale a la gallina. Ahorita ya hablaron de todos los juegos de destrezas de jinetes, que por supuesto tienen vigencia en todas las fiestas tradicionales en las comunidades indígenas. Y por supuesto juegos como el juego de los palillos. Nosotros le debemos esta compilación de juegos al Alfonso Díez el Sabio, quien recopila en este libro de juegos de ajedrez y dados, una gran serie de juegos que venían ya por todo el medioevo, que tienen un origen propiamente romano, incluso muchos de estos tienen orígenes minoicos, orígenes egipcios y orígenes en Mesopotamia. Por ejemplo, tenemos el famoso Alquerque de tres, molino 3 en línea, y yo lo conocí, lo jugué como el juego del gato. De hecho aquí lo tengo y lo muestro. Es el famoso juego del gato que todos lo practicamos, ¿no? Pero es un juego europeo, está demostrado, y hay mucha gente que lo pasa por prehispánico, ¿no? Y es híbrido, hay evidencia nativos americanos, Warculino, y el Alquerque de 9, que es que lo pongo aquí, el Alquerque de 9. Es un tablero que me dio la federación para practicarlo, y por supuesto también tiene orígenes medievales y romanos, y hay muchísimos grafitos esgrafiados en espacios religiosos, ¿no? Por supuesto, nosotros lo conocemos o nos llegó aquí a México o se transformó con el nombre de la pitarra. Y hay campeonatos nacionales y campeonatos estatales. Y por supuesto, muchos creen que nació en Querétaro. Aquí solamente les muestro que hay evidencias entre los nativos americanos y más o menos comparten el nombre como paitarra, pitarrilla o juego de las piedritas, ¿no? También se le conoce como juego de los 9 hombres, pero presenta varias variantes. Y este juego es todo digamos, todo un juego de destreza mental conocido y difundido en Europa, pero también en América, y adaptado. ¿Qué pasa con el Alquerque de 12? Que aquí lo vamos a conocer nosotros en México. Aquí yo tengo el mío, que lo compré en el Tianguis, ¿no? Que se conoce como el juego del coyote y las gallinas. Todos sabemos jugar este juego, que básicamente consiste en saltar para poder capturar, pero se hibridó en Sudamérica y lo conocen como la leonera. Y entonces tienen un jaguar que está cazando otros animales, ¿no? Y es muy interesante cómo va a transformarse, incluso tener adaptaciones. El juego se va a modificar, va a tener incluso casillas nuevas, que es el mejor ejemplo de los juegos que llegaron en la época colonial. Por eso puse como primera imagen a Guamán Poma de Ayala, y estos son esgrafiados coloniales que se encontraron en Cusco, Perú, ¿no? Solo por mencionar algo. Y sería Atahualpa jugando con Pizarro. Y tenemos esta variante que se conoce como Jun Jun entre los nativos americanos, y por todo el mundo tenemos el juego. Nuevamente como el juego del coyote y las gallinas, entre y vean cómo se va a transformar y se va a complejizar el juego de la piedra de los guerreros. Y este juego tiene unas connotaciones diferentes ya para el siglo XIX, y por supuesto ya no se va a parecer nada al juego europeo, y vean qué transformación tuvo. Esto es a lo que me refiero. Yo entiendo o entendemos los juegos como procesos históricos de larga duración. Todos tienen... Maestro Alejandro, perdón. Pasan por documentos. Maestro Alejandro, perdón, es que se está cortando su voz. No sé si apaga su cámara, podamos tener una definición del sonido y ya después lo vamos a conectar. Le agradezco mucho. Sí, permítame. Sí, es importante escuchar su explicación, además de las imágenes, por eso le pedimos que mejor la apague.
el Vagamon. Después, estas son las versiones comerciales que hay del juego. Y tenemos el Parchís Chaupar, que llega a México, posiblemente a partir del siglo XVIII-XIX, fue transformado como un juego conocido como el juego de la Poliana. Y se transforma aquí como el juego del chilillo y lo juegan los ramos. Y se va a adoptar en las cárceles mexicanas como Poliana. Y Santo Malverde, la taba, que viene de origen romano, y lo perdimos, a ver. Vamos a esperar unos momentos en lo que el maestro se conecta otra vez. Mientras volvemos a tener la señal, teníamos por aquí también una pregunta sobre los sincretismos, y ya ahorita bien el maestro Alejandro Olmos nos explicó, y también la forma en que influye en los deportes autóctonos la influencia de los juegos europeos y esa vinculación que hay de estos juegos con lo que practica la niñez en la época colonial o novohispana. A ver. Doy espacio para que pueda entrar el maestro Alejandro Olmos. Sí. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Les pido una disculpa por los problemas de conexión que tengo. No se preocupe. ¿Se alcanza a ver ahí la petanca solo ya para terminar? No se ve la imagen. Entonces solo voy a compartir y listo. ¿Listo? Sí. Bien. Ya se ve la imagen. Voy a terminar entonces mostrando que está la petanca o bocha que se practica en... Y sus orígenes están en el Cairo, se han encontrado. También tenemos las canicas, el juego del burro, el yoyo y el aro, y eso sería todo de mi parte, para mostrar la variedad de destreza mental y destreza física que llegaron a América, y por supuesto hay muchísimos más. Gracias. Muchas gracias por su presentación, maestro Alejandro Olmos. Y bueno, teníamos una pregunta que quiero también compartirla con la mesa, que además ya se tocó, pero de forma más profunda quisiera conocer su punto de vista sobre su opinión en los sincretismos que hubo con la llegada de los españoles con los juegos prehispánicos. ¿Quién quisiera contestar primero? Si gustas, me atrevo a tomar la palabra. Por favor. Sí, hay un sincretismo en todos los juegos de origen mesoamericano después de la colonia. Pero de la misma forma que hay un sincretismo de los juegos, como ya mostré, venidos de Europa, llegados a América. Entonces, digamos que se da una doble fusión cultural. Y como los juegos están vivos, esta transformación pervive y sigue continuando. Por ejemplo, la inclusión de la mujer en los juegos como el ulama y en todas las variantes de juegos de pelota, incluso en estos mismos juegos. Sí, a eso íbamos, que finalmente ese sincretismo se sigue todavía con las actividades, ya sea mentales o de destreza física, que todavía persisten hasta este momento. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Bueno, otra de las preguntas que también ya de Carlos Zavala, maestro Jorge, ¿en dónde colocaría el jaripeo? Y también tendría origen sincrético novohispano. Hola, ¿qué tal? Yo no diría que no tiene origen novohispano. O sea, es un juego que viene ya de
sea, es una práctica europea. Lo que ocurre, y eso está documentado desde muy temprano en las fuentes, desde este tratado de la caballería de Juan Sáenz de Peralta, es que los criollos novohispanos empezaron a darle un desarrollo mayor al que ya tenía en América y se volvieron mucho más, al que ya tenía en España, y se volvieron mucho más diestros. Al grado, les digo, que era tal la fama de los jinetes mexicanos que es incluso celebrada en el Quijote de Cervantes. O sea, era tal el conocimiento que tenían el resto del mundo de la destreza, pero no es que tenga un origen novohispano, más bien aquí se perfeccionó y, digamos, se llevó hasta sus últimas consecuencias. Yo diría que eso fue más o menos lo que ocurrió. Más bien que en este caso yo creo que compartiendo lo que dice el maestro Cortés, revolucionó su manera del jaripeo, ¿no? O sea, ya venía trabajado, pero aquí se fue trabajando de diferente manera, se fue perfeccionando. Tan es así que el jaripeo pues es parte, y yo creo que me voy mucho de lo que dice el maestro Alejandro, parte en cada estado, cada parte de la república en que se hace este tipo de actividad, ¿no? Es indiscutiblemente cuando vamos a un lugar que escucha el nombre de jaripeo porque está arraigado y es una forma que trató de evolucionarse de esa manera, ¿no? Y yo creo que ahí va, como bien dijo, el traer los caballos, los toros, ¿no? Estas actividades que fueron imponiéndose, pero también que fue aceptándose, ¿no? Que están estas dos situaciones bastante peculiares en estas actividades, tanto de caballo como del toro, ¿no? Entonces, creo que es un complemento a esta pregunta. Y perdón, más complementar, esto me parece magnífico. Lo que pasa que en Nueva España, todo lo traído de aquel lado, ¿no? Se magnifica. Es algo que no nada más ocurre con las justas o con los deportes, ocurre con la literatura, ocurre con la arquitectura, ocurre con la gastronomía. O sea, hay que pensar que el criollo novohispano tiene una especie de ansia de superar al gachupín, ¿no? Entonces, si a él le traen el barroco, él va a ser ultra barroco. Y tenemos, por ejemplo, magníficos ejemplos del barroco de Indias, que es muchísimo más intenso que el barroco de aquel lado. Entonces, creo que es un mecanismo generalizado, el hecho de que el criollo quiera como superar lo que le llegó de aquel lado del Atlántico. Okay. ¿Algún otro comentario aquí quisiera compartir? El agradecimiento y felicitaciones para nuestros ponentes. Consuelo Solís agradece el conocimiento y la experiencia y compartirlo para el doctor Alejandro Olmos. Y Deyanira DC, lo que no conocemos de la historia, porque los detalles de la historia nunca la enseñarán en la escuela elemental. Para encontrar la verdad hay que leer mucho, buscar y encontrar ponencias como estas. Gracias por compartir sus conocimientos. Agradecimientos de los espectadores a esta mesa. Pues miren, el tiempo se nos está terminando y quisiera todavía aprovechar este par de minutos para que pudieran compartirnos su comentario final. Por favor, maestro Alejandro, si nos permite. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Fue un honor escuchar los comentarios y aprender con los colegas. Decir que los toros tienen origen minoico, hay evidencias arqueológicas del juego del toro entre los minoicos y tanto la lucha como las acrobacias, aprovechando que comentó Consuelo Solís, la presidenta de los Juegos y Deportes de la Ciudad de México, las acrobacias también tienen orígenes egipcios, entonces el deporte es muy antiguo. Y está dando vueltas, recirculándose, está vivo el deporte. Gracias por la oportunidad de hablar de él. Muchas gracias. Adelante, Jorge, si quisieras, por favor. Pues muchísimas gracias. Sí, el maestro Alejandro, me agradezco igualmente la oportunidad de escuchar estas dos intervenciones. Sí, no, el tema de los murales minoicos de los toros daría para otra charla, ¿no? Es una de mis pasiones, esos murales de minos. Bueno, nada, que yo solo invitaría a la audiencia que sobre todo en esta semana, pues tan importante para la historia nacional, el 13 de agosto, etcétera, etcétera, tratemos de ser un poquito más críticos de lo que habitualmente somos, sobre todo con respecto al periodo novohispano.
¿no? Creo que es un pendiente que tenemos todavía como mexicanos, el entender y aceptar que ese periodo no fue un periodo oscuro, terrible, etcétera, etcétera, sino que es un periodo del cual somos herederos y que constituye nuestra identidad de manera tan determinante como el periodo prehispánico, ¿no? Y hay que entender más que negar o satanizar al periodo, cómo se relaciona con el anterior y cómo se relaciona con nosotros. Muchas gracias. Y finalmente, agradecer a todos y cada uno de ustedes. Un gusto compartir con Jorge y con Alejandro. Por supuesto, y reflexión final, decirles a los amigos que nos ven, nuestra historia no es de 500 años, nuestra historia va más de 4.500 años, está un arraigo en nuestro ADN, lo percibimos, lo hacemos, lo construimos nosotros mismos, porque recuerden muy bien que hay que hacer de esto un conocimiento de todos, porque la verdad nos hará libres. Pues muchas gracias, maestro Jorge Gutiérrez, Alejandro Olmos, Jalil del Carmen, gracias por sus aportaciones, su conocimiento, por compartirlo con nosotros. Y bueno, no me resta más que invitar también a nuestros espectadores a que a las 2 de la tarde puedan estar también en nuestras charlas de demostración, que donde ahora se abordará el reto de danza mexicana y baile deportivo. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.